Paz de Cristo, pueblo de Dios, bienvenidos en este día y gracias por sintonizar nuestro servicio en línea. Yo sé que en este día nuestras alabanzas y el mensaje va a ser de grande bendición en sus vidas. Les invito en este día que abra su corazón y su mente y reciba lo que el Señor tiene para usted. Oremos. Señor Jesús, en estos momentos te doy gracias que donde se esté recibiendo este mensaje, esta alabanza, sé que va a caer en buena tierra. Señor, que produzca fruto, que sea de bendición y que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y gocen de nuestro servicio. Corazón, ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
Isaías 9:6, que en este día quiero comenzar esta semana, los restos de estos días, antes de que se termine el año, de hablar de Jesucristo. Amén. Y hay un versículo en este día que quiero compartir con ustedes en Isaías 9:6. Un versículo muy conocido, pero en esta mañana vamos a poder entender un poquito mejor sobre este texto. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado. Quiero que contemplen este versículo. Uno nace y otro es dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Oremos. Señor Jesucristo, en estos momentos, por los próximos minutos, yo reprendo todo espíritu que quiera estorbar tu palabra. Y Señor, que tu palabra en esta mañana corra como un atleta. Que corra, Señor, en los corazones. Que corra, Padre, y haga lo que tú, Señor, has propuesto que haga. En el nombre de Jesucristo. Y todos dicen, amén. El profeta Isaías comienza a profetizar a un mundo que en ese entonces estaba en medio de tinieblas. Un pueblo que se había apartado del Señor y estaban viviendo en una grande crisis. Pero él comienza a decir, viene una respuesta. Y esta respuesta va a ser en la forma de un hijo o un niño que va a nacer. Y un hijo, dice, pero no, allí estuviera bien que hubiera terminado, va a nacer un niño. Pero no dijo eso solamente, pero dijo también, pero un hijo nos ha sido dado. Esto comienza a hablar de dos naturalezas que iba a haber en este niño que iba a nacer allá en Judea de Betén de Judea, allá en Nazaret, allá en aquellas regiones iba a nacer un niño. Y también un hijo iba a ser dado. ¿Por qué habla así el profeta? ¿De por qué se refería a un hijo? Cuando comienza a hablar de un hijo, está hablando en esta forma de naturalezas de que iba a haber en este niño. De una manera iba a nacer y de otra manera iba a ser dada. ¿Por qué dice esto el profeta? Porque por un lado lo podemos leer en el Nuevo Testamento, en la forma de cómo Jesús se introduce como hijo de hombre y como hijo de Dios. Como hijo de hombre iba a nacer por una mujer. Como hijo de hombre iba a tener hambre. Como hijo de hombre se iba a cansar. Como hijo de hombre iba a dormir. Como hijo de hombre iba a llorar. Como hijo de hombre iba a ser tentado. Pero también como hijo de Dios, gloria al Señor, él nunca iba a pecar, aleluya. Una de las maneras iba a haber dos naturalezas en este niño. Y quiero hablar sobre este niño por unos momentos que se llama Jesús. Como hijo de hombre, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, o es decir, como hombre, él fue tentado, mas nunca pecó, pero sin pecado. Pero como hombre puede saber lo que usted y yo sentimos. Él sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es perder un ser querido, sabe lo que es experimentar las emociones, el cansancio, la fatiga, el hambre, el sueño, dolor, llorar. Todo el aspecto de un hombre estaba en Jesús. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas. O es decir, que en esta mañana Jesús nos entiende, gloria a Dios. Dije que en esta mañana Jesús nos entiende, sus pensamientos que usted está pensando en esta mañana, sus luchas con que usted está guerreando, pero Él nunca pecó, fue tentado pero nunca pecó. Por eso en esta mañana nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, gloria a Dios. Pero no solamente un niño iba a nacer, pero un niño se nos iba a dar. Cuando comienza a hablar allí, comienza a hablar que
ahí habla de la divinidad. En este niño no solamente iba a venir en forma de carne, pero a la misma vez Dios no puede nacer porque Dios siempre ha existido. Dije que Dios siempre ha existido. Como hombre tuvo que nacer, pero algo se tuvo que dar en esta criatura. Y ahí es donde entra Dios. Dios dio su único unigénito, o es decir, Él mismo, gloria al Señor. Colosenses nos comienza a hablar más claro sobre esto. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de Dios o de la deidad reside corporalmente en Él y habéis sido hechos completos en Él. Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad, gloria a Dios. Por eso cuando leemos en el texto, en ocasiones leemos el Hijo del Hombre, pero en otras ocasiones leemos el Hijo de Dios. Porque como el Hijo del Hombre, sí, su humanidad, pero como el Hijo de Dios, todas las naturalezas y las características de Dios habitaban y en Él, porque Él era el Dios encarnado. El Dios es omnipotente, Jesús es omnipotente. Dios es omnisciente, quiere decir que todo lo conoce. Jesús es omnisciente. Dios está en todo lugar, Jesús está en todo lugar. Dios es misericordioso, Jesús es misericordioso. Dios es compasivo, Jesús es compasivo. Porque en Él, dice la palabra de Dios, reside corporalmente todo lo que es Dios estaba en Jesús. Por eso el profeta dice, un hijo va a nacer, pero algo se le va a dar, gloria a Dios. O es decir, era Dios mismo encarnado en la cápsula de Jesús. ¿Alguien de aquí ha tomado un selfie? Gloria a Dios. ¿Se ha retratado? Bueno, Dios es la imagen del Dios invisible. Si quieres ver un selfie de Dios, mira a Jesús. Dije, si quieres ver un selfie de Dios, mira a Jesús. Él es la manifestación del Dios invisible, dice la Escritura. Por eso Él puede decir en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el primero, yo soy el último, soy el principio y soy el fin. Aunque era hijo de hombre, pero también era el Dios encarnado. Por eso dice, yo siempre he existido y siempre existiré, gloria al Señor. Pablo lo dice mejor allí en 1 de Timoteo 3:16. Porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, alguien diga Dios, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido ahora en gloria. Aleluya. Este niño que iba a nacer no iba a ser cualquier niño, iba a ser el mismo Dios encarnado, gloria a Dios. Por eso no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos en esta mañana como el nombre de Jesucristo. Hebreos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro, gloria a Dios, porque no hay otro como Jesús. Hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podemos ser salvos. No era solamente un hombre, era el mismo Dios encarnado, gloria a Dios. En este habitaba las dos naturalezas. ¿Cómo era posible que en Jesús iba a habitar Dios siendo nacido de una mujer? ¿Cómo era posible que la naturaleza pecaminosa de María no se transmitiera a este cuerpo de Jesús? ¿Cómo fue posible esto? Por eso era necesario que naciera de una virgen. Miren lo que dice Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y vas a llamarlo Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Aleluya. El Señor Dios le dará el trono de David a su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero luego dice esto María. Entonces María le dijo al ángel, pero ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón.
Respondió el ángel y dijo: el Espíritu Santo, aleluya. Alguien diga: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo será llamado el Hijo de Dios. O es decir, María, tú vas a proveer el recurso de la carne, el embrio, el huevo, pero lo que va a fermentar, lo que va a traer la divinidad, va a venir divino, va a ser Dios mismo, porque la naturaleza tú la vas a prestar humana, va a tener hambre, va a tener sed, va a cansarse, pero Dios va a dar su divinidad, va a ser Hijo de Dios, va a ser el Dios mismo encarnado, gloria a Dios. Por eso se considera el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, porque tuvo que María participar, pero el Espíritu Santo, gloria a Dios, el Espíritu Santo era la diferencia. Por eso Jesús podía tener hambre en un momento y en otra ocasión darle de comer a 5,000. Lo voy a decir una vez más. Por eso él podía tener hambre. En un momento tenía hambre, pero en otra ocasión le traían unos panes y los multiplicaba y daba de comer a 5,000. En un momento podía tener sed, pero en otro momento podía caminar sobre las aguas, gloria a Dios. Como hijo de hombre tenía que quedarse en casas, tenía que cubrirse, pero como hijo de Dios podía reprender los vientos y la tempestad. Como hijo de hombre podía derramar sangre, pero como hijo de Dios podía sanar a los enfermos. Como hijo de hombre podía ser tentado, pero como hijo de Dios nunca pecar. Como hijo de hombre lo clavaron en la cruz y lo enterraron en la tumba, pero como hijo de Dios al tercer día resucitó de entre los muertos, gloria a Dios. Como hijo de hombre tuvo que nacer, pero como hijo de Dios se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese que Él es el Señor. Gloria a Dios. El poder del Espíritu Santo, alguien diga el Espíritu Santo, es lo que hace la diferencia, lo que pudo separar que no se transmitiera la naturaleza pecaminosa de María a la forma de Jesús. Era el Espíritu Santo. Si ustedes tienen, ¿cuántos tienen una Biblia? Se llama la palabra de Dios, no se llama la palabra del hombre. ¿Por qué se llama la palabra de Dios? ¿Y por qué podemos confiar? ¿Qué es? Porque aunque fue escrita por los hombres, fíjense nomás, este libro, hombre, humana, una mano humana lo tuvo que escribir. Pero ¿qué es lo que guardó que lo pecaminoso del hombre no se transmitiera a la palabra de Dios? Nos dice 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O es decir, aunque el hombre prestó su mano, aunque el hombre prestó allí para usar, pero el Espíritu Santo intercedió para que la humanidad pecaminosa del hombre no se transmitiera a esta palabra, sino que el poder de Dios tiene para separarlo, para detener lo pecaminoso y declararlo divino, gloria a Dios. Por eso se llama la palabra de Dios y es útil y nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Gloria. El poder del Espíritu Santo, gloria a Dios. Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fue el Espíritu Santo que intervenió, que no permitió en María que la naturaleza pecaminosa se transmitiera a Jesús. Por eso el Espíritu Santo tuvo que ser sombra, gloria a Dios. Segunda de Pedro 1:20 nos dice más a fondo, entendiendo primero dice esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretada privadamente, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados, aleluya, por el Espíritu Santo. Todos los profetas y Isaías también, aún cuando él comienza a decir, un hijo nos va a ser nacido, pero el Espíritu Santo también dice, un hijo nos va a ser dado, gloria a Dios.
todo el Antiguo Testamento, cuando hablaban los hombres, aunque eran hombres pecadores como usted y como yo, eran hombres naturales, humanos, tenían la tendencia del hombre caído, pero cuando venía el Espíritu Santo separaba, y cuando hablaban la palabra de Dios, hablaban de parte de Dios. Aleluya. Esto lo miramos, la palabra de Dios. Por eso la palabra tuvo que humanarse. San Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. O alguien diga amén. Y Juan lo aclara, 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Cómo era posible que iba a nacer y cuando fuera nacido en forma humanamente, la naturaleza pecaminosa de María no se transmitiera? Fue obra del Espíritu Santo. Y por eso dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aunque miramos la humanidad de Jesús, los apóstoles, caminamos con Él por 3 años, dormimos con Él, miramos que se cansaba, miramos que en veces cuando entró en el templo y volteó las mesas, miramos el celo, la humanidad de Él. Cuando me dijo esta casa se llamará casa de oración y lo habéis convertido en casa de ladrones, y miramos cuando volteó las mesas y corrió la gente y dijimos, está enojado Jesús. Pero también dice, pero este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, pero vimos algo, vimos su gloria. Aleluya, gloria a Dios. La gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Y miramos algo que aparte de su humanidad, miramos cuando estábamos en aquel barco y estábamos pensando que íbamos a perecer, y lo fuimos y lo despertamos y salió afuera y reprendió los vientos y reprendió el mar y hubo una grande calma. Estuvimos allí cuando lo llamaron traer que Lázaro había muerto y él tenía días enterrado, y que dijo, llévenme donde está. Y cuando dijo, muevan la roca, estábamos allí cuando dijo, Lázaro, sal fuera. Gloria a Dios. No podemos negar que vimos su gloria. Y estábamos allí en un monte. En una ocasión nos llevó a Pedro allí y a otro discípulo, y estábamos mirando cuando la gloria de Dios se transformó como una luz brillante. Gloria a Dios. Era el Verbo, era el mismo, sí, era un hombre, pero era también Dios mismo. Gloria a Dios. Por eso en este día el Espíritu Santo, dije que el Espíritu Santo tiene poder en este día. Su palabra, aleluya, cuando oímos y confiamos, es Dios mismo. Y es el poder de Dios que se opera por él. Y les voy a enseñar por qué el Espíritu Santo puede operar. Hebreos 4:12. Miren este texto. Porque la palabra de Dios, alguien diga la palabra de Dios, es viva, es eficaz. Y luego comienza a decir, esto es lo que la palabra, el Espíritu puede cortar, puede separar. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, coyunturas, tuétanos, desciende los pensamientos y las intenciones. ¿Qué está hablando allí? Que no solamente, hermanos, la palabra nos da vida, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo, así como en María, el Espíritu Santo no permitió que el pecado se transmitiera a la divinidad, a la humanidad de Jesús. Así también la palabra de Dios tiene poder en esta mañana de cortar, de separar, para que el pecado ya no reine en nuestros cuerpos mortales, para que las acechanzas del diablo ya no tengan dominio, con el poder de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Por eso puede venir un pecador en esta mañana y oír la palabra de Dios. Tiene poder en esta mañana de romper toda maldición, de levantar al más débil, de levantar al más flaco, de fortalecer pies paralizados, levantar manos caídas. El poder de Dios puede separar esas cosas que nos quieren arrastrar. Gloria a Dios. Oh, ¿cuántos lo creen en esta mañana? Hay algo en la palabra, hay algo en el Espíritu. Por eso dice este niño no va a ser como cualquier niño. Sí, él va a nacer y sí le vamos a llamar el Hijo del Hombre, pero este niño también es dado, aleluya. Este va a ser Dios mismo.
encapsulado en el cuerpo de Jesús. Y porque la palabra de Dios tiene poder en esta mañana, y el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu, ¿cuántos saben que nosotros podemos recibir ese mismo Espíritu? Dice, pues, pero recibiréis poder, aleluya. Ese mismo Espíritu que no permitió que la naturaleza pecaminosa que se transmitiera en la forma de Jesús, ese mismo Espíritu Santo que no permitió que cuando estos hombres estaban escribiendo la palabra de Dios no se transmitiera a estas sagradas páginas, sino que es la palabra de Dios. Ese mismo Espíritu lo podemos recibir en este día, gloria a Dios. Que puede separar la naturaleza pecaminosa para que podamos vivir y servir al Dios vivo en esta mañana. Yo sé que luchamos con las dos naturalezas. Luchamos. Pero por eso dice que Él es el unigénito. No ha habido nadie como Él. Él es la primicias. O es decir que nunca ha habido nadie como Él. Él es único. Hay solamente un Mesías. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero nosotros nos dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, gloria a Dios. Oh, gloria, usted necesita, yo necesito que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta Fort California, en el año 2020, en diciembre, para predicar que Cristo vive, gloria a Dios. Romanos lo dice más claro de este Espíritu. Y si el Espíritu, gloria a Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. ¿Cuántos tienen ese Espíritu en esta mañana? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, gloria a Dios, que mora en vosotros. Ese mismo Espíritu, esa divinidad, Dios mismo, gloria a Dios, que levantó, que quisieron enterrar al Hijo del Hombre, pero como Hijo de Dios había algo en Él, que lo levantó de entre los muertos, que venció al diablo, que venció al pecado, que venció la muerte. Si ese mismo Espíritu que levantó de los muertos de Jesús mora en vosotros, el que levantó, ese mismo vivificará también vuestros cuerpos mortales, gloria a Dios, por medio de su Espíritu. Hay motivo, hay posibilidad de que te levantes, gloria a Dios. No ya sé qué pecado, no ya sé qué maldición, no ya sé qué. Tienes poder en ti que te puedas levantar y servir al Dios vivo en esta mañana. Yo lo creo en esta mañana. Iba a entrar un niño, se nos iba a dar un niño, gloria a Dios, que iba a abrir la puerta. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya no tienes que vivir conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne morirás. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviráis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjense nomás lo que nos dice ahora son hijos de Dios, aleluya. Ya nomás no somos hijos de Adán, hijos de la carne, pero hay algo que se nos ha dado a nosotros, gloria al Señor, para que nos llamemos hijos de Dios. Ese es cuando el poder de Dios no es nomás un título, pero es una naturaleza que habita en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo por medio de su palabra, gloria a Dios. Man, if I could run the aisles, I'd run the aisles, because if you understand the power of the word. En este día lo que tenemos dentro de nosotros es algo explosivo, gloria a Dios. Es algo poderoso, no es algo que se debe de apachurrar y menguar allí, que dejes tu naturaleza humana que domine, gloria a Dios. Pero si vivimos, porque si lo haces vas a morir, sí es cierto. Pero si vivís conforme a la carne, moriráis. Mas si por el Espíritu haces morir, es decir, que el poder de Dios no puede tener, la carne no lo puede tener, que si tú le das cabida en esta mañana al poder de Dios, te puedes caminar en el Espíritu, aleluya.
Puede ser guiados, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahorita estamos mirando mucha gente ser guiada por la carne. Mucha gente cometiendo muchos errores en sus vidas, porque son guiados por su carne, y la carne, el fin, te lleva a un callejón sin salida, a hacer decisiones sin pensar en Dios. Hay mucha gente haciendo muchos errores, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Cuando tú vives tu vida conforme a la carne, es como Isaías, vives en tinieblas, en oscuridad, y haces decisiones sin Dios. Pero cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, pones a Dios primero. ¿Qué pensará Dios? Yo quiero agradar a Dios, yo quiero servirle a Dios, yo quiero alabar a Dios. Gloria al Señor. La misión de Jesús. Praise Team, come on up. No, Jesús no era cualquier cosa. Era el Hijo del Hombre. María lo tuvo en sus brazos. Pero cuando miraron a Jesús, cuando predicamos a Jesús, hay cosas acontecen, amén. A mí no. Es lo bonito cuando comenzamos a hablar, salen hasta los demonios tiemblan, gloria a Dios. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Yo le dije a un pastor, no hablamos suficiente sobre Jesús. Y le dije, yo soy culpable en eso. Predicamos sobre muchos temas, pero no tanto de Jesús. Pero ahorita en la Navidad se presta de hablar de este niño que iba a nacer, de este niño que se nos iba a dar, gloria a Dios. Y ahora cuando leen el Nuevo Testamento, cada vez cuando leen el Hijo del Hombre, pueden entender a qué se refiere. Y cuando leen el Hijo de Dios, ¿por qué se dice Hijo de Dios? Porque como Hijo de Hombre sí nació de carne, pero como Hijo de Dios era el mismo Dios encarnado. Hijo de Hombre, Hijo de Dios. Hebreos 2:14, termino. Así, por cuantos los hijos participaron de carne y sangre, nosotros somos carne y sangre. Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo. Como Hijo de Hombre, murió. Como Hijo de Hombre tenía que pagar el precio, la sentencia, para rescatarnos. Él pagó el precio. Como Hijo de Hombre tenía que morir. Pero como Hijo de Dios, dije como Hijo de Dios, venció, dice, como Hijo de Dios, esto dice, le quitó el imperio, el dominio a la muerte y al diablo. Al tercer día que resucitó. ¿Por qué lo hizo? Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Yo era uno de ellos, estaba esclavo, estaba bajo servidumbre, pero por causa de que Él venció al diablo, Él venció la muerte, Él venció al pecado, y ese mismo Espíritu me lo transmitió a mí. Gloria a Dios, yo soy libre en esta mañana para servirle a Dios. Que yo estaba bajo servidumbre toda mi vida, pero ahora soy libre. Conocerás la verdad y esta verdad os hará libre, gloria a Dios. Primera de Juan lo dice un poquito mejor. El que practica el pecado, lo dice claramente, él es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio y el Señor lo reprenda. Pero para esto, alguien diga, para esto apareció el Hijo de Dios. No dice nació, dice apareció. El Hijo del Hombre nació, pero el Hijo de Dios apareció. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. En esta mañana el poder, ese mismo Espíritu que estaba en Cristo Jesús está en nosotros, gloria a Dios. Para que vivamos en victoria. No vivas nomás la carne, hay que darle cabida al Espíritu. Póngase de pie en esta mañana. Hay que darle cabida al Espíritu de Dios. Dije, hay que darle cabida al Espíritu de Dios.